Hola, buenas tardes. Diego, ¿tú me oyes? Sí. Vale, ¿eres el último? ¿Ya? Cuando queráis. ¿Jefa de prensa? Jefa de prensa, ¿qué? Jefa de prensa, Diego. Jefa de prensa, ha dado la salida. ¿Eres tú la que te dice que la hagamos? ¿Ya? Bueno, buenas tardes a todo el mundo y gracias por venir. Gracias a la editorialidad, a la librería Tierra de Fuego, bueno, librería y muchas más cosas, y al grupo de recreación histórica Björn Hill, que son estas personas que tenemos Miguel y yo a derecha e izquierda, que van a ayudarnos a ambientar la presentación de lo que fue el periodo vikingo. Un periodo pues relativamente importante para la historia de Europa, que cubrió básicamente los siglos 8 finales a 11, aunque realmente con ciertas extensiones que podríamos prolongarlo en algunos casos prácticamente un siglo más. Por alguna razón que se me escapa, bueno, no se me escapa del todo, pero sí bastante, los vikingos están de moda. Esto está lleno. Y aparte de todo, parece ser que la tendencia a que sigan siendo famosos va en aumento, en vez de disminución. Así que espero que lo que vamos a contarles hoy, pues bueno, por lo menos les ayude a animarse, por supuesto, a comprar el libro y a adentrarse en el mundo de los vikingos, que sinceramente tiene ciertas características de originalidad y de diferencia con otros movimientos de la Edad Media, con otros grupos, que lo hace para mí especialmente atractivo. Bueno, yo soy Carlos Canales, para los que no me conozcan, y mi compañero es Miguel del Rey, que es el que va a empezar a hablar. Lógico, lleva barba, tiene ojos azules, que es el que le corresponde hablar primero. No, empiezas tú. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y bueno, pues vamos a ver esta presentación, vamos a estar aquí con nuestros compañeros y vamos a pasar un buen rato en lo que nos dé la tarde. Una cuestión, y obviamente como pueden ya ver, porque eso se ve enseguida, nada más apreciarlo, les hemos pedido, y ellos se han ofrecido gustosamente porque de esto entienden, a representar diversos elementos diferentes, tanto de armamento como de indumentaria, que nos ayudarán un poquito más a la exposición que vamos a preparar. Fede, Torrecito. Bueno, primera cuestión. Vamos a empezar con los mitos. Mito número 1. ¿Iban así, a pecho descubierto y con cuernos? ¿Son estos los vikingos? No. Bueno, primera cuestión es ¿por qué los vikingos normalmente aparecen así? Esto es un tema importante porque fíjense y comparen con lo que tengo a derecha e izquierda. A que el parecido no es muy notable. Hombre, son fieros, se les ve ahí con manos, pero son una especie de híbrido entre Asterix y los galos de Uderzo y Goscinny, con una especie como de hipermusculados, héroes soviéticos de los años 50. Es una cosa extraña que, sin embargo, ha tenido un impacto tan enorme en la sociedad y en la imaginación de todo Occidente, que en realidad es muy difícil una representación de vikingos que todavía hoy no sea así, y más aún en este caso, que va destinada a niños a los que de principios se les da por hecho que no tienen ningún interés en aprender cómo eran las cosas de verdad, lo cual me llama bastante la atención, sobre todo porque tenemos 2 niños perfectamente vestidos de la época vikinga y no van así, no llevan cascos con cuernos como Vicky. Bueno, Vicky hizo mucho daño y nosotros somos de esa época. Aparte de eso, este problema es el primero que deberíamos empezar a entender, porque si no, no se entiende nada, que es de dónde viene esto de los cuernos. Bueno, eso viene del siglo XIX. En el siglo XIX hubo una, pues como ahora está pasando con las series de vikingos y todas estas cosas, pues hubo otra resurrección del tema, y en esa época del siglo XIX, en el que estaba muy de moda todo lo que era ¿cómo decir? Para que lo entendamos. Sí, claro, el nacionalismo germano, el nacionalismo escandinavo. Es que el micro no me llega. Ahí sí, así. El nacionalismo germano, el nacionalismo escandinavo, pues se utilizó todas las leyendas de Luis II de Baviera, todas las leyendas germanas, para usar cascos con cuernos, cascos con alas, todo ese tipo de cosas, que son las que han venido hasta esta época, ¿no? Realmente no es así, realmente no era así, tampoco la época medieval. La época medieval que se ha representado durante el siglo XIX, que es la que nos ha llegado a nosotros, era muy distinta. Se representaron una serie de cosas, es que todo en general está cambiado.
Vamos a ver, deberíamos de empezar desde el principio, que es que todo está cambiado, todo lo ha cambiado la televisión, todo lo ha cambiado el cine, todo lo ha cambiado el teatro, la ópera. Estamos acostumbrados a que los vikingos, una vikinga venga con un traje enorme, unas telas de seda, un casco con alas. Vemos claramente que no es así, pero es que no era así tampoco la época medieval, como has dicho, ¿no? De hecho, ahora lo que vamos a contar, les van a contar los de Björn Hill, precisamente por qué los cascos no llevaban cuernos, porque la explicación tampoco no es tan compleja, y cómo era de verdad un modelo de casco vikingo, en este caso lleva un modelo de casco del siglo IX finales o X. Buenas tardes, me llamo José y soy el presidente del grupo Björn Hill. Respondiendo brevemente a lo que me han preguntado, en mi opinión, los cascos con cuernos, cascos con alas, son todo reminiscencias del periodo de latín o del periodo de Hallstatt, que es del siglo de la antigüedad, del siglo V, del siglo VIII al siglo V antes de Cristo. ¿Vale? Entonces, progresivamente los cascos se van simplificando en el ámbito germánico hasta llegar a este modelo, que tiene un nombre impronunciable para mí, Hermundsburg. Este casco data del año 880 después de Cristo y consta, pues son 4 láminas metálicas unidas con estos remaches que ven ustedes aquí y un antifaz para proteger lo que es la cara. ¿Por qué se abandona las alas, los cuernos y demás? Pues yo me imagino que sería tanto por simplificar el proceso de la elaboración del casco, como también por comodidad, porque llevar un casco con cuernos, pues como ustedes comprenderán, es más fácil que me agarren, es más fácil que yo me enganche con algo, entonces por eso se va simplificando hacia estos modelos. Ese modelo es típicamente vikingo, y luego tengo por aquí otro que es el más usual en la Alta Edad Media, que es este modelo. Es prácticamente igual la elaboración, 4 láminas, forrado con remaches, lo que solo lleva una protección nasal. Si ustedes han visto el tapiz de Marius, que representa la batalla de Hastings de 1066, pues todos los guerreros que salen en ese tapiz llevan este casco. Es modelo Spangel Helm, ¿vale? Y luego hay otro posterior, que ya sería el modelo San Wenceslao, modelo Olmos, que ya simplemente una sola pieza metálica. Ya no son 4 láminas unidas por remaches, es simplemente una sola pieza. Lo que por desgracia no lo hemos podido traer. Por cierto, como anécdota, la palabra helm, yelmo, es una palabra de origen germano. En español esa palabra se llama exactamente igual que en inglés casco es helmet, es muy parecido. Realmente ese casco que ha dicho nuestro compañero con cuernos, sí, realmente ese casco que ha dicho nuestro compañero con cuernos es un casco que aparece en una estela prerromana y se encuentra en ese siglo XIX que decíamos antes. Entonces ellos ven que los vikingos llevaban, porque es una escena en la que se está haciendo una celebración religiosa, entonces ellos ven que ese casco lleva cuernos y a partir de ahí deciden que todos los cascos de vikingos llevan cuernos. Luego, pues como él ha dicho, pues perfectamente no es así. Se lo extendieron además a todos los germanos, invasores, a Vanna, a los godos, a todo el mundo. Exacto. Segundo mito. Que está muy de moda ahora. Había vikingas. Últimamente en las películas, en las series de televisión es muy frecuente que aparezcan mujeres, pero no en el rol tradicional de las películas de Hollywood o de la imaginería del siglo XIX, sino como combatientes, como guerreras. Antes de escuchar la opinión de los recreadores, la nuestra. Porque esto es un debate muy grande. Sí, mejor primero la opinión. O bueno, luego la opinión de la nuestra, es decir, como prefiráis. Es decir, simplemente una cuestión importante sobre esto. Porque a veces se confunde. Yo he contestado hoy 3 correos electrónicos sobre el mismo tema. No es lo mismo mujeres que saben combatir que mujeres guerreras. Son temas diferentes. Las mujeres en la Edad Media combatían, y vaya que se combatían. Que se lo digan las de la Edad Media española en la frontera del Duero. Otra cosa es que formaran parte de un grupo o una unidad o una estructura donde la mujer tiene un papel en los combates. ¿Por qué? Pues porque tienen un pequeño problema, es que son las que tienen los hijos. Si las pierdes, pierdes tu pueblo.
Y eso es un problema siempre elemental que se ha mantenido hasta tiempos muy recientes por razones meramente biológicas. Bueno, pues simplemente apuntar a lo que habéis dicho, que es correcto. Las fuentes arqueológicas, fuentes literarias, simplemente en literatura que yo conozca, hay solo 2 ejemplos de mujeres guerreros, que son las famosas escuderas, Lagertha y Brunhilda, pero arqueológicamente no se ha encontrado en fosas comunes de batallas y demás, nunca se han encontrado mujeres, y por lo que sabemos del papel que tiene la mujer en este contexto, del tema de cuidar la casa, el símbolo de la llave, hay que tener en cuenta que los vikingos practican una guerra estacional, es decir, yo en invierno cultivo mi tierra y en verano me voy a saquear. ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy a saquear, la mujer es la que queda en casa y la que se encarga de que la granja vaya bien, de que mis esclavos trabajen, etc. Entonces, la importancia que tiene la mujer en ese contexto de ser ¿cómo decirlo? La guardiana de la casa es importantísimo y choca con lo que decís del mito hollywoodiense de la mujer guerrera. 2 problemas en ese sentido, ¿no? La mujer guerrera que aparece como escudera en las películas, en la serie de televisión ahora, aparece en los escritos, en las sagas del siglo XIV, no en nada del siglo IX. Y sin embargo, como bien ha dicho, cuando se encuentran los restos arqueológicos, se encuentran restos de mujeres que están en esa expedición. Eso no quiere decir que sean guerreras, que sean escuderas, que hagan un grupo de combate aparte o que sean amazonas. Nosotros, ¿cuál es nuestra opinión? Eso no es cierto. Hay una cuestión importante. Los vikingos en algunas zonas de Europa fueron colonizadores. No tan intensamente, bueno, eso lo veremos al final, no tan intensamente como a veces se dice, pero por ejemplo, en el caso normando, en el caso de la Normandía francesa, es muy interesante porque por estudios de ADN, que están muy trabajados actualmente, se sabe que efectivamente el mayor impacto de población escandinava en Normandía es varón, que viene por línea de los hombres, no por línea de las mujeres. Pero aún así, el papel de las mujeres y el porcentaje es notable, lo cual significa probablemente que también había colonización como en Inglaterra, colonización con personas, llevan familias enteras, como hicieron en Islandia. Una vez que tú llevas familias, obviamente van mujeres, pero eso no significa que vayan contigo a guerrear a combatir, aunque sí sepan hacerlo, porque en la Edad Media la vida era ligeramente dura. Siguiente asunto. Esto ya no es tanto un mito como un tema que se le dio muchísima importancia en el pasado, ahora se le está quitando y sin embargo la tiene. Los vikingos sí que fueron grandes navegantes, lo fueron de verdad. Esta es la imagen clásica del vikingo de mi generación, que es la de Miguel, que es vikingo. Miguel con su cuernacito, su padre Álvar y toda la banda montados en un dracar. Primer problema, ¿eran los dracar los barcos de vikingos? No, porque la palabra se la inventaron. Sí, la palabra se inventa en el siglo XIX. Los barcos vikingos se llamaban barcos largos, había barcos de distintos tipos, con distintos nombres, pero lo que es, con distintos nombres escandinavos todos, pero lo que es la palabra dracar, eso aparece en 1870 en una enciclopedia de la vida naval, una enciclopedia francesa que escribe Auguste Jan. Entonces Auguste Jan ve aquí que tiene cabeza de dragón y decide que va a utilizar la palabra dragón que se utiliza en Islandia. Entonces él dice que el barco se llama Draca, le ponen una K de más y así pasa a la historia. Tiene la suerte de que pasa la historia, porque como el otro nombre es un nombre muy raro, nadie lo conoce, pues deciden todos, a partir de ese momento, llamar a los barcos vikingos Draca. Eso se ha arrastrado constantemente, y se ha arrastrado hasta ahora, y se sigue arrastrando. Y volvemos otra vez al inicio de la charla, ¿no? Mientras las películas de Hollywood, las series, sigan llamando las cosas así, mientras Vicky el Vikingo siga yendo en un Dracar, pues nosotros, por mucho que estemos aquí delantándonos, o lo digamos en 16 tertulias radiofónicas o en Radio Nacional el otro día, no nos hacen ni caso. De hecho, nos preguntan, lo que piensan es que los que estamos equivocados somos nosotros, ¿no? Realmente no estamos equivocados, realmente es así. Esto tiene además su importancia porque, como acabamos de decir, la navegación vikinga fue realmente importante. Los vikingos y los pueblos nórdicos, por razones que no se han aclarado nunca muy bien, no empiezan a utilizar velas hasta el siglo VIII. De hecho, las primeras incursiones de pueblos pre-vikingos, como llamamos nosotros en el libro, como los érulos de la costa de Dinamarca, que atacan las costas del norte del Cantábrico español en el siglo V, no son en absoluto vikingos, son otra cosa. Pero las naves vikingas, cuando empiezan a atacar las costas de Inglaterra y del norte de Francia,
eran barcos muy bien concebidos, tenían un sistema de arquitectura con esqueleto muy bueno, el sistema de tablazón y de enlace de las maderas estaba muy bien elaborado, eran resistentes, tenían muy buena madera y encima aguantaban bien tempestades y el Mar del Norte, que no es precisamente suave. Esto significa que en barcos muy pequeñitos, algunos barcos que cabrían perfectamente aquí, que eran bastante, los había muy grandes, los había con capacidad de llevar cargas pesadas y caballos, pero es que había barcos especializados en tráfico mercante, no necesariamente eran barcos de guerra. Esto es otro detalle importante, tenían cierta especialización. Había montones de diseños con utilidades especiales para cada tipo de operación, pero sí tenían algunas características especiales, los que son más conocidos, como los que se utilizaban para las incursiones, para las expediciones de saqueo y conquista. ¿Por qué? Porque tenían dos grandes ventajas que luego heredaron, no con tanto detalle, por ejemplo, las carabelas españolas y portuguesas en los siglos XV y XVI, que eran naves 1000 veces más marineras, obviamente, que un barco vikingo, pero porque las naves del siglo XVI eran capaces de tomar viento de bolina, es decir, navegaban contra viento, cosa que para un barco vikingo sería imposible. O sea, un barco vikingo no se podría enfrentar con una carabela castellana del siglo XV, la haría picadillo, la carabela en 2 minutos, la marearía directamente. Sin embargo, para la época en la que ellos llegan a Europa del Norte, no había nada, no había rivales. Ellos se encuentran un mar vacío. La única potencia naval que quedaba en el Atlántico, que eran los frisios, en las costas del norte de Holanda, habían sido destruidos por los francos de Carlos Martel una generación antes de la llegada de los primeros reyes escandinavos, daneses y noruegos. Consecuencia, no hay nadie. Como no hay nadie que se les oponga, cualquier expedición, aunque fueran 5 barcos, podía llegar donde le diera la gana. Pero es que además tenían otra gran ventaja. Eran barcos concebidos por su bajo calado para poder llegar a las playas, tocar la arena directamente, lo cual les daba la ventaja de convertirse en una microfortaleza en el lugar donde tocaban y al mismo tiempo tener un lugar de aprovisionamiento y de resguardo. El objetivo siempre era el mismo. Y entonces, ¿qué hay de falso en esta imagen? Bueno, que nunca navegarían con la prueba de dragón. Se montaba, era un adorno. Se montaba y se utilizaba solamente como adorno. Esto le eliminaría pantalla frente a viento y le haría más inestable, no tenía sentido. No servía de guía ni de elemento. Eso se aprobaba en recreaciones modernas y era un elemento decorativo que también tenía simbología de mando. Por ejemplo, en algunas batallas navales de la era vikinga se sabe que los jefes, los reyes, tenían cabezas de dragón más grandes. Bueno, mandaban más, las tenían, como sea, tienes un Ferrari en vez de unos 600. Es decir, era una manera como otra cualquiera de llamar la atención. De hecho, se convertía en el eje central de la batalla. Por ejemplo, en Sixar se sabe perfectamente que lo hace. Siguiente elemento, esto nos lo van a contar nuestros invitados. Fijaros que llevan los escudos colocados en las bordas junto a los remos. ¿Por qué los escudos junto a los remos? A ver, el mar está fría, salada y estropea las cosas, madera incluida, cuero incluido. ¿Por qué los colocas encima del remo? Esto parece, podría decir alguien, esto seguro que es una invención del siglo XIX. Esto es real. Esto es real. Luego, cuando hablemos de tácticas de batalla y expliquen ellos un poco, veréis que, os contaremos que los vikingos utilizaban el sistema de muro, de empalezada o muro de escudos. Sin embargo, esto en cierto modo era exactamente lo mismo. Y se sabe que las decoraciones, los colores, incluso los diseños, variaban en función de elementos que no conocemos muy bien, pero que sospechamos, como por ejemplo la riqueza del estatus o incluso el origen. ¿Queréis contar cómo son vuestros escudos? Sí. Porque es una cosa curiosa, Este es un escudo típico vikingo, escudo redondo. Estaría hecho de láminas de madera, de fresno, de tilo, bueno, de los árboles que tuvieran por allí. Bien, como ven, lleva una protección metálica en el centro que es para cubrir la mano donde se lleva empuñado, ¿vale? Es una protección metálica, se llama umbo, ¿vale? Nosotros, por razones de seguridad, nos llevamos el borde forrado en cuero. En la época se podría llevar forrado en cuero o en metal, en hierro, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar para los golpes, para que fuera más difícil que lo agrietaran, ¿vale? Porque quedarte sin escudo en medio de una batalla, pues sería bastante jodido. Entonces, la particularidad que tiene el escudo redondo, a diferencia de otros escudos que han podido ver ustedes en películas y demás, es que va empuñado, no va embrazado como por ejemplo los llevarían los hoplitas espartanos aquí, sino que va empuñado. Entonces esto lo que te da la posibilidad tanto de usarlo de arma defensiva como arma ofensiva. Es decir, yo en una situación de combate podría golpear como si fuera un puñetazo a mi adversario, ¿de acuerdo? Que por cierto, con un borde de punta afilada hace daño, lo garantizo. Efectivamente.
Y bueno, para ser breve... Vale, de acuerdo. Recordad una cosa, son mucho más resistentes de lo que parece. Un escudo aguanta muy bien los golpes. Perdón, no lo he dicho. El escudo se fabrica en madera, pero lo que de verdad le da la cohesión al escudo es forrarlo de tela. Se forraría en tela o se forraría en cuero, ¿vale? Entonces, si los escudos fueran directamente con la madera, al primer golpe de hacha, el hacha la atravesaría. Lo que le da la firmeza al escudo es varias capas de tela, tanto por delante como por detrás. Los disparos de las flechas o de los golpes de lanza contra un escudo de madera que te cubre tienen dos ventajas. Bueno, esto cualquiera que ha hecho el tema de combate más o menos lo sabe, pues se da cuenta enseguida. Y es que en un combate de armas blancas te cansas muchísimo, muchísimo, es agotador, porque pesa no solamente la armadura defensiva y lo que tú llevas, sino que pesan las armas que tú tienes que manejar. Recordar que acaba de decir que se maneja con una mano. Eso tiene la ventaja de que te da mucha más movilidad y utilidad, pero te cansa el doble, que si lo llevaras abrazado y sujetando el brazo hace apoyo. Es un tema muy debatido, es decir, se ha usado en función de tu forma de combate. Y finalmente otro detalle importante, que luego lo tocaremos al final con más detalle. Los combates de arma blanca, en realidad, no en la película, dan un miedo que te mueres. Porque el tipo que tienes delante tiene un arma y te pincha. Y hace daño, ¿eh? Perder una mano es muy agradable en un brazo. Entonces, como esas cosas joroban bastante, normalmente los combates medievales eran una especie de lanzamiento de objetos que se tiraban unos a otros, donde nadie se atrevía a matarse. Porque era peligroso. Digamos que no es que la película de que entra un héroe ahí con una espada y empieza a matar gente y todos van volando por el aire. Eso no ocurre. Primero la gente no se muere rápido, se muere difícil y te suelen matar. Entonces, realmente los combates se llevaban a cierta distancia y cuando se tenían que hacer de cerca, normalmente vencía el que conseguía que el otro huyera primero, no el que le matara. O sea, que salía corriendo porque tenía más miedo o resistía menos o tenía menos seguridad. El objetivo siempre era conseguir romper la formación contraria. Luego hablaremos de esto, que es importante. En el caso de los barcos lo dejo para un poco más adelante, porque les va a sorprender cómo lo hacían. Entonces, ¿qué es lo más importante de lo que ha dicho Carlos hasta el momento? Pues que esas incursiones que se hacían contra unas tierras que no tenían armada, no tenían nada más que civiles. Había allí en la costa, había civiles, había unos monasterios, había unos pueblos. No había armada, siempre se nos tiene que quedar esa idea clara en la cabeza. Ellos llegaban solos en sus barcos, no había nadie que les hiciese frente y aparecían unos señores así vestidos, con esas armas, con esos escudos, con esos cascos que decimos hasta ahora, contra una población civil. Evidentemente la población civil no hacía absolutamente nada para enfrentarse a esos, en este caso, como nuestro libro, demonios del norte, que es lo que ellos llamaron, ¿no? Para ellos era el temor absoluto. Eso hay que entenderlo así desde el primer momento. O sea, en el siglo VIII, en el siglo IX, cuando tú estabas en tu casa allí, que era una casa de piedra muy pobrecita, con 4 gallinas y 2 niños, y aparecían estos señores, es evidente que todo el poder era suyo y todo lo que hubiese allí también. Todo lo que hubiera allí, ¿eh? Esto es importante para luego. Por una modalidad que incluso roza un tema de derecho. Dejo esto para un poco después, ¿eh? Perfecto. Vamos a ir viendo paso a paso algunos elementos tópicos que ocurren. Primero, incursiones, para continuar con lo que está hablando Miguel. Exacto, era exactamente así. La costa europea estaba básicamente muy poco defendida cuando comienzan las incursiones. Y cuando los reinos y, condados, señoríos se van preparando, aún así es casi imposible. Casi imposible protegerse porque, vamos a poner casos, porque no sería exactamente igual y así vamos tocando algo de España. En el caso español, el problema era extremadamente grave, porque las incursiones de los piratas normandos, los normanos, como se los quiera llamar, en el norte, se unía que España daba cara al peor enemigo que había en el mundo, que era el Califato de Córdoba. No había nada igual, en Europa Occidental ni en ninguna parte. Entonces, eso sí que era un efecto profesional y bien organizado, que tenía 2 campañas estacionales al año, y qué campañas. Entonces, ese nivel de tensión y de presión era tan enorme que, aunque los daños y los ataques del norte eran duros y hacían daño, el miedo a lo que ocurría en la frontera del Duero era tan terrible que realmente seguía absorbiendo las energías del reino de manera mayoritaria. Es decir, no sé cómo explicarlo. Un ataque normal podía hacer ligero daño. Un buen año de un ataque califal te llegaba hasta luego. Exacto, eso es otro. Vamos a hacer un alto en lo que está diciendo Carlos para ver eso claramente. Él ha dicho antes muy bien que lo suyo era estacional. Ellos en una época atacaban, combatían, y la otra época se iban a sus tierras y allí eran agricultores. Porque otra cosa que no se dice normalmente es que los vikingos
Normalmente eran agricultores, luego hacían incursiones y luego mucho más adelante se utilizaron como mercenarios, pero en un principio eran agricultores. ¿Qué está diciendo Carlos? Que es totalmente distinto. El ejército del Califato de Córdoba era profesional, era un ejército profesional, absolutamente, como si ahora mismo a un ejército de unas milicias de un pueblo talibán aparece el ejército estadounidense. Así, ese es el ejemplo más claro. Las incursiones, por lo tanto, eran temporales, se sabía cuándo empezaba, todo el mundo sabía que al comenzar la primavera, porque al avanzar la primavera, aparecían las velas y los dragones, los barcos de dragón, venía el enemigo y había peligro. Claro, los reinos van lentamente, van protegiéndose y van construyendo fortificaciones costeras en realidad lo que pueden, pero luego lo tocaremos al final, que no hay que olvidar que hubo incursores vikingos, y ahora lo sabemos perfectamente, por ejemplo en Galicia en el siglo XI, que se quedaron 20 años en la región. O sea, eran como la mafia, llegaba un grupo de mafiosos armados, llegaban allí, ponían su ley, se traían a sus familias y pues, si tenían suerte se quedaban, como pasó en Normandía, y si tenían mala suerte, pues se iban. Pero que te podían mantener zonas enormes de territorio bajo su control porque tenían armas y eran peligrosos y además sabían usarlas. De hecho, con tu permiso, Carlos, Sí, una anécdota simplemente. Sí. En Castilla, los piratas normandos, vikingos, etc., las crónicas españolas lo refieren como los de Manos. Sí, los de Manos. En Castilla y León hay un pueblo actualmente, que si ustedes lo meten en Google Maps les va a salir, que se llama Los de Manos. Bueno, esto es muy curioso porque lo que he hecho lo vamos a comparar. Es la primera vez. No pidas permiso si no entras. Sí, no, que no tienes costumbre. Una cosa importante, además porque estas cosas complementamos. No es el único, hay 5 pueblos que se llaman los romanos en España, pero es que 4 en la península, 4 están en Portugal. Y están todos en el mismo ángulo, en la línea de la frontera del Duero, porque la frontera del Duero en la zona portuguesa avanzó mucho más al sur que en Cataluña y Aragón. De hecho, los castellanos conquistan, los leoneses conquistan Viseu en el 868, con lo cual se aproxima muchísimo a bajan la desembocadura del Duero y se aproxima muchísimo a Coimbra, que la toman también. A principios del siglo IX, la frontera en la línea de León tocaba muy cerca de Lisboa, en tanto que en el norte, en la zona del Pirineo, seguía en Lérida y en Huesca. Entonces, este detalle es importante porque los 4 pueblos portugueses que se llaman Lordomao, más el lordomanos leonés, están en la misma línea, la frontera del Duero del siglo IX. La conclusión es que es evidente, son mercenarios escandinavos al servicio de los reyes de León, está clarísimo. Es decir, está claro que hubo asentamientos de ellos y que los nombres han permanecido en el tiempo. Pues es una curiosidad notable. Esto que ven, he utilizado, para los que les guste la historia, son dibujos del fallecido Angus MacBride, un genio absoluto de la pintura histórica, y lo que hemos cogido varios dibujitos de él, este entre otros. Esto es lo que se llama un Stadhog. Esto es legal en Escandinavia. Las normas consuetudinarias de los pueblos, tanto en Noruega como en Dinamarca, consentían que si uno salía de expedición vikinga, que es lo que significaba vikingo, y tenía que recoger comida o cosas para su viaje, tenía todo el derecho del mundo a acercarse al primer pueblo y saquearlo hasta los cimientos. Esto ahora parecería una barbaridad, qué malos son, ¿no? Era lo normal, es lo que había que hacer cuando tú estás en el mar, llevas meses allí y estás hasta las narices. Lo normal, encima, cuando te llegas armado así y lo que tienes delante no pinta un pimiento frente a ti, da igual que estés en Irlanda, que en Escocia, que en Inglaterra, que en Gales, que en la costa francesa o la española, el resultado era el mismo. Hacían lo que les daba la gana. Entonces, esta costumbre de Stadhog era la forma en la que ellos equipaban expediciones que iban cada vez más lejos. El sistema normal que usaban era crear bases de aprovisionamiento en zonas que ellos veían que eran buenas, estuarios protegidos, un castillo que fuera apoderado, intentar fortificarlo, dejar una pequeña guarnición o traer a alguien de tu región al año siguiente y aguantar hasta la siguiente primavera sin que te echaran. Si lograbas eso, el Stadhog iba más lejos, y ibas avanzando paso a paso. Fijaros que el movimiento es rápido. Ellos atacan un pueblo de Escocia en 793 y se presentan en las costas de Asturias en 844. Es decir, en 2 generaciones recorrieron todo el arco atlántico. Eso significaba que sus posiciones les permitían ir cada vez más al sur. El mismo año que atacan Asturias, atacan el Guadalquivir, Sevilla. O sea, llegan hasta el interior del Guadalquivir. Atacar el Califato de Córdoba, como hemos dicho, era complicado. Y aún así, lo logran en varias ocasiones. Vemos... Sí, algunos, por ejemplo, en tu caso, de yermo, arma o... Si puedes hablar con casco. O bueno, te voy a contar, si quieres. Bueno, pues como he explicado antes, este sería el casco modelo Hermundur. Lleva una cota de malla remachada y aplanada, ¿vale? Para proteger la zona, tanto la zona de la boca como
como cuello, hombros, clavícula, etc. Esto que ven aquí ustedes es se conoce como gambesón, es una túnica acolchada. Esto protegería de los golpes. ¿De acuerdo? Luego, el hacha a dos manos, hacha danesa, que luego entiendo que... Sí, luego vas a contar, vale, hacha una mano, bueno, es que ya me metería en tema de ropa. El textil que se usaba sobre todo era lana, lino, cuero, y las clases pudientes utilizarían algodón y seda, que traerían de Oriente, ¿vale? Y básicamente, bueno, aquí en la parte de abajo, no sé si ustedes lo verán, se llaman rastrojeras. Rastrojeras, lo que hoy serían polainas. Esta prenda, yo he visto fotos de la Segunda Guerra Mundial con soldados con polainas, o sea, para evitar, al andar, evitar que las zarzas te rompan el pantalón, o incluso como una ligera protección también podría valer para la zona de la tibia. Sí, ha dicho una cosa muy importante, que las clases pudientes traían la seda de Oriente. Vamos a ver, traían la seda de Oriente porque los vikingos tenían ciudades comerciales, y ciudades comerciales en las que compraban y vendían sus productos, y traían productos de otros sitios. Los vikingos no eran una gente que iba vestida con pieles, como estamos viendo aquí, no eran unos salvajes que llegaban allí de cualquier forma, que volvemos otra vez al principio, que es lo que nos han hecho ver. Los vikingos eran una civilización medieval, como cualquier otra civilización medieval, que tenía una serie de relaciones con otros pueblos, como cualquier otros pueblos de la zona, y que además compraba y vendía sus productos. Y compraba y vendía sus productos de la misma forma que lo hacían los demás. Como bien ha dicho Carlos antes, se utilizaba el saqueo. Pero es que el saqueo se utilizó en el siglo XIX, además de utilizarlo todo el mundo, Napoleón en 1800 para sus campañas. Todas las campañas militares se basaban en el saqueo, porque no había nadie absolutamente que se llevase sus cosas desde casa. Cuando llegaba allí las cogía, las compraba, las robaba o mataba a los que tenían las cosas para quedárselas. Eso tiene que quedar claro. Normalmente lo que yo llamaríamos el diálogo dependía de la fuerza del contrario. Si no había ninguno, no se dialogaba, le machacabas. Entonces, si el que tenías delante estaba equilibrado contigo, pues entonces negociabas y llegabas a un acuerdo. Eso es el modelo de inicio de la transacción comercial, como todo el mundo sabe. Claro. ¿Cuál era la negociación? Pues la negociación era que si tú llegabas a Gijón, que Gijón no existía como ciudad, Gijón apareció, por ejemplo, mucho después, pero hablamos de Gijón porque hubo una incursión. Cuando tú llegabas a Gijón, la arrasabas. Cuando llegabas a París, decías, bueno, yo me voy si me da usted dinero. Si no, estoy aquí todos los días tocándole a usted las narices. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los francos decidieron que mejor darles dinero para que se fueran. Desde el momento que ellos recibieron dinero una vez por irse, pues cada vez que se hacía una campaña en Inglaterra, en Irlanda, en Francia, y se llegaba a una ciudad grande, York, París, cualquiera de las que podamos, Santiago de Compostela, cualquiera de las que podamos pensar de ese estilo, pues se cobraba dinero por marcharse. Verán que la civilización aprende, ¿eh? No sé, bueno, barbarie, ¿eran bárbaros? Bueno, bárbaro es una palabra con muchas acepciones. Sí, lo eran brutales, pero no eran más brutales que un incursor magiar húngaro o que un pirata sarraceno del norte de África o que un guerrero persa. Eran igual de bestias, igual de brutos y usaban la violencia exactamente igual que hacía todo el mundo, como acabamos de contar en la Edad Media. Con lo cual, aquí es que no hay ni extender. Sí, eran brutales, pero no eran más brutales que los que tenían delante. Claro. Eran exactamente iguales. ¿Cuál era su principal diferencia? Que no eran cristianos. Desde el momento que no eran cristianos, sí, eran unos paganos que venían de por allí lejos, muy malos. Entonces, esa es otra cosa que se nos tiene que quedar clara, ¿no? Al ser paganos, pues ellos eran peores, porque las sagas, los libros religiosos, lo que hablaban era de una gente que venía de lejos, que no tenía sus mismos dioses y que hacía muchas cosas malas. ¿Qué pasó? Que esas cosas malas las siguieron haciendo cuando se hicieron cristianos, pero entonces se llamaban cruzadas. Claro, luego hablaremos de ese detalle porque eso en el caso español es especialmente grave y se ha ocultado de una manera increíble en la historia española, pero además de una manera claramente provocada. No es que no se conociera, es verdad que parte no se conocía y es con lo que vamos a concluir. Un detalle más para pasar al siguiente tema. Es cierto que los vikingos hicieron un especial hincapié en el ataque a comunidades monásticas o religiosas, pero es por razones obvias, no se defendían. Entonces tenían riqueza, tenían cosas y no luchaban, pues lo mataban, punto. Entonces, problema solucionado. Entonces, era simplemente un elemento meramente de política económica de eficacia. Las guerras son económicas. Es un tema de conseguir dinero rápido. Les comentaba
a los integrantes de Beyond Here, antes de empezar, una anécdota curiosa. El primer monasterio de la costa atlántica francesa, atacado por los vikingos, acaban de reconstruirlo, estaba nuevecito, porque lo habían destruido unos años antes un ataque árabe musulmán desde España. Lo sabían, lo conocían, y sabían que esos sitios tenían riqueza y eran fácilmente atacables. Por lo tanto, lo único que hacían era cumplir con lo que era su norma de conducta de una época que no es la nuestra, son más de 1000 años. Guerra naval. Aquí es donde vamos a pedirles ahora que intervengan también un poco en esto, en la lámina siguiente, por lo siguiente. La gente piensa por las películas que las batallas vikingas eran normalmente batallas terrestres, eran normalmente batallas navales. En tierra los vikingos siempre tuvieron cierto tipo de problemas, salvo en 2 o 3 casos donde el ejército o los ejércitos vikingos fueron algo más numerosos, en realidad eran pequeñas partidas de guerra. Esto es un gil, que ahora les contarán también lo que es. Es decir, pero en realidad eran grupos muy pequeñitos porque la oposición era muy pequeña. Sin embargo, las batallas navales, que era donde resolvían ellos sus problemas, ya en la época vikinga avanzada, cuando había estados ya en preconstitución, tenían dos problemas generales. Los vikingos, que eran buenos navegantes, utilizaban un sistema de tácticas en el que, curiosamente, sin saber quiénes eran, porque no tenían ni idea, ni les importaba, curiosamente imitaron a los romanos. Los romanos eran unos marineros malísimos, a diferencia de los vikingos, eran unos torpes de narices. Pero eran gente tozuda, terca y competente. Es bien conocido que cuando se enfrentan con Cartago, lo primero que hacen al capturar una nave enemiga y copiarla es aplicar el ingenio suyo y crear una cosa que se llama el Corvus. El Corvus es una plataforma con un garfio que caía sobre el barco enemigo, lo sujetaba para que no escapara, y entonces los romanos combatían en un barco como si estuvieran en tierra, que es donde ganaban. Bueno, pues los vikingos hacían lo mismo, unían con cadenas o cuerdas los barcos, quitaban los mástiles. Ningún barco vikingo combatía con mástiles ni nadie en ninguna parte, porque se rompen, se estropean y se incendian. Tiraban los mástiles y navegaban a remo. No tenían espolones. En contra de lo que se crea habitualmente, se colocaban espolones especiales de varias modalidades y tipos que eran desmontables para combates navales barco contra barco. Y al crear una especie de plataforma encadenada o con cuerdas, lo que generaban es un campo de batalla terrestre en medio del mar. Bueno, en medio del mar terrestre yo no lo llamaría, porque los barcos se mueven. Eso plantea dos problemas. Que es antes de... Perdona, hay algo que no entiendo bien. Si no se enfrentan allí con ellos, porque no hay marinas, ¿el mar contra quién combate? Entre ellos. Entre ellos, van ellos contra flotas. Entre ellos. Ellos se enfrentan. Todas las batallas de los vikingos fueron contra ellos mismos. Es que los vikingos no eran todos vikingos. Eran sí, no como se entiende aquí, que se entiende que todo Escandinavia eran vikingos. No, eran vikingos eran que hacían expediciones, había noruegos, estaban enfrentados entre ellos. Se enfrentaban entre ellos y cada uno. Y es curioso porque tenía dos factores muy interesantes. Otra cuestión que contamos simplemente como anécdota relacionada con lo que hemos dicho y que luego hablaremos cuando hablen de sus armas. En las batallas de la Edad Media o de la Antigüedad moría muy poca gente. Olvídense de esos anillos. No se crea en Troya. O sea, normalmente el número de bajas en una batalla gigantesca de la Antigüedad estaba entre el 4 o 5% de los combatientes. Eso no es el son. Eso sí que es una guerra jorobada. Entonces, realmente la gente empieza a morir en masa en las batallas en el siglo XIX. Y lo culmina en el 20. Lo que ocurre es que la gente moría en los saqueos, en los asedios, en las matanzas y en las persecuciones. El problema, sobre todo en las persecuciones donde la gente cazaba, que era lo que sabían hacer. Entonces, el problema en una batalla naval de este estilo, esto es Stiklestad, una de las mayores batallas navales de la era vikinga, es que en una batalla naval no puedes escapar, con barcos encadenados. Y conviertes cada batalla naval en un Lepanto, que es una de las mayores batallas de la historia de la humanidad. Es decir, España mata más gente en Lepanto que en todas sus batallas del siglo XIX juntas. Bueno, pues exactamente igual ocurría en cualquier combate naval vikingo. Es decir, las batallas grandes vikingas son en mar, pero no porque sea más o menos gente, sino porque no tienen a dónde ir. Y eso convertía a las batallas navales en una verdadera barbaridad. Entonces, en una barbaridad con dos problemas. Es que entonces lo que acaban de contar de las armas tiene dos factores que no suelen ocurrir en una batalla de campo abierto. Es que los diferentes tipos de equipamiento que están mostrando están juntos. ¿Cómo lo haces en una batalla sobre un barco? ¿Quién va adelante? ¿Quién va detrás? ¿Quién se enfrenta primero? Y si te enfrentas primero, ¿qué más te da? Si vas a saltar tu barco, te va a pillar igual. Y si es al revés, tarde o temprano tendrás que combatir. Por eso, el arma clásica en combate vikinga, que es en parte el hacha en combates terrestres, en el mar es clarísimamente lanzas. Armas de asta. Armas capaces de alcanzar a distancia y de enganchar. Casi todas las armas vikingas tienen un modelo de enganche. Las que han traído no, pero bueno, las contarás ahora cómo funcionan. Y también aprovecha para contar cómo funciona la espada vikinga, que es un sax. Vale, pues voy por partes. Bueno,
El oro iría vestido como un miliciano de clase baja, ¿de acuerdo? Las armas más habituales de los vikingos serían la lanza, el escudo y el arco y las flechas, ¿de acuerdo? La lanza, ¿por qué es muy habitual la lanza? Aparte de por el sistema de combate que ellos utilizan, porque yo rompo una rama, la afilo, la tuesto en una hoguera y ya tengo una lanza. Entonces es un arma que es accesible para todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, pues el guerrero, el miliciano, porque hay que diferenciar entre milicianos de leva que se reclutan para una campaña, para atacar o para defender, y luego lo que sería ya los guerreros profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno. El miliciano cuando no combatía, ¿qué? Un granjero. Exacto. Le hablábamos al principio. ¿Qué es el arma que tiene un granjero en su casa? El sax, bueno, Tenéis dos tipos, ¿no? tengo yo aquí una. Bueno, la espada, hay que decir que las mejores espadas las fabricaban artesanos francos, ¿vale? De lo que sería hoy Francia, el Imperio Carolingio. Las más famosas tenían marca, eran Ulfer, Segunda. y lo curioso es que se han encontrado copias de esas espadas, lo que quiere decir que, como habéis dicho antes, no inventamos tampoco nosotros nada, que ya se copiaba en esa época. ¿En qué se caracterizan las espadas de esta época? Que las hojas son muy anchas. Entonces, lo que yo digo a modo popular es que en realidad son palos de hierro. Tú con esto no pretendes tanto buscar el hueco en la armadura de tu rival como asestarle un golpe y romperle un hombro, la clavícula, la cabeza o lo que pilles. ¿De acuerdo? Una de las características de que tienen las espadas vikingas es la guarda, que suele ser bastante corta, a diferencia de otros modelos que tienen la guarda más ancha, más ancha, y luego pues diferentes tipos de pomos. Este así de forma triangular, no sé si luego es otro tipo de pomos, ¿vale? Pero como norma general, decir que este arma sería un arma muy escaso, muy caro y solo para o guerreros profesionales o nobles, reyes, etc. Queríamos comentar que en el libro nosotros detallamos que lo que han dicho es muy importante porque en la calidad de la forja de las armas de los grandes jefes vikingos era tan espectacular las armas francas de la época que no se consiguieron en algunos casos solapamientos de golpe hasta el siglo XIX con los aceros especiales. Eran verdaderas obras de arte, muchas de ellas. Pero un arma de ese tipo era tan costosa y tan cara que valía prácticamente como una casa. O sea, tenía unos precios exagerados. Una panoplia completa de un jefe vikingo como la que lleva José sería algo carísimo. Carísimo. Una cuerda de madera muy cara, una espada también. La he cogido por una razón. Es imposible comparar, estoy a punto de hacerlo para que lo vieran. Esta espada pesa relativamente poco. Sin embargo, yo tengo una espada, una mano y media, una espada Star del siglo XVI de 1,75 m. Pesa menos que esta. Es mucho más larga y está 1000 veces mejor equilibrada. Pero porque entran otros factores de forja. ¿Saben para qué sirve esto? Que todo el mundo se equivoca. Esta carabodura que tiene aquí, se dice todo tipo de tonterías. Que si es para que se infecte la herida, ¿saben para qué es? Es para equilibrar la espada, para que pese menos. Esto la ligera. La ligera y la hace centrarse muchísimo mejor a sujetar. Bueno, pues todas estas leyendas hacen que, como acaba de contar muy bien, que nadie se crea que las películas, como si fuera, espérate, tú ibas dando espadazos y la gente iba cayendo alrededor tuyo como si fueran, no sé, palmerillas que había por ahí, plan, plan, y que todos tenían espada. Y que todos tenían espada. Lo normal es que te mataran con un bicho como este, que era lo habitual, o te pegaran un zombie con algo como esto. ¿Por qué? Porque son armas que valen también para cortar un tronco, para defenderte de un lobo, para cazar un jabalí. De hecho, un lancero bien instruido vence a un guerrero con espada, simplemente por la longitud y la maniobrabilidad, la capacidad. Claro. Por cierto, es verdad que se usaba con una mano, ¿no? Principalmente, ¿no? Es que depende, claro, hay dos modelos. Está el modelo a 2 manos y modelo a 1 mano, que sería, pero yo creo que sería más tema arrojadizo. Ajá. Y finalmente hemos elegido un ejemplo de guerra terrestre también entre los propios vikingos. ¿Por qué?
Aunque Malbright aquí lo representa de manera muy curiosa, hay una cosa que hace bastante bien, y es que una batalla medieval tenía un problema. Como hemos contado, podéis hacer una microsimulación si podéis, los vikingos se protegían con lo que ellos llamaban muros de escudos. Es decir, colocaban sus escudos delante en formación y los solapaban y colocaban hasta hacer construcciones relativamente complejas que eran capaces de aguantar perfectamente los proyectiles contrarios. Es decir, las jabalinas, las flechas, lo que te lanzaban, las piedras, todo lo que tuvieras, el que tenías delante. ¿Cuál era el problema? Que cuando tú haces muros cerrados, cuando tú quieres matar al que tienes delante, tienes que abrirte. Porque si no, la espada que acabo de utilizar o la lanza no las manejas bien. Entonces ya te impide tener una formación cerrada. A ver, los vikingos no eran una legión romana, en absoluto, ni se movían igual. Sin embargo, en su forma de hacer la guerra eran relativamente eficaces. Tenían en cambio relativos problemas cuando se enfrentaban con caballería pesada, porque no estaban preparados para ello, es decir, no era su forma de guerrear. Entonces, aún así, cuidado, es decir, se han hecho pruebas muy interesantes por parte de grupos de reconstrucción y un muro de escudos aguantaba mucho, pero aguantaba muchísimo. O sea, resistía golpes de todo tipo. Entonces, si tú eres capaz de resistir golpes de mucha intensidad, tenías dos ventajas frente a tu contrario. Primero, se desmoralizaba un poquitín. Joder, no hago nada. Segundo, me voy quedando sin piedras, o sin jabalinas, o sin flechas, y eso empieza a dar miedo. Y tercero, eso lo he visto yo en la reconstrucción de Hastings y no me lo podía creer. Es decir, la velocidad a la que se mueve la gente en realidad. Si no estás acostumbrado, tú estás viendo con unos prismáticos, anda, mira qué bonito, los sajones cómo forman. Y de repente dices, pues están aquí, y es que se han puesto a correr. Entonces, claro, cuando la gente corre muy rápido. Entonces, eso hacía que necesariamente tú tienes que empeñar todo lo que tuvieras muy rápido. Y si te salía mal, tenías dos problemas. Uno, si corrías te mataban, porque entonces te cazaban. Y si no corrías, tienes que garantizar que no corrían los que estaban contigo, porque si te quedabas solo te mataban también. Entonces, esto al final se convertía en un círculo donde la violencia y la brutalidad previa eran elementos decisivos para causar miedo en el enemigo. Los vikingos lo hicieron muy bien, los magiares lo bordaron. Sí, ellos lo contarán ellos ahora en la forma de combate, pero normalmente lo que hacían era empujar con los escudos hasta romper la línea enemiga. Una vez que rompes la línea enemiga, que tenía también una formación de escudo similar, pues pasaba lo que dice Carlos. El combate se convertía en un combate de cuerpo a cuerpo, uno contra uno, y pues, al más salvaje. Entrenamiento, brutalidad. Si puedes echar un cuchillo y un sax para que vean lo que es también, antes de contar. ¿Tenéis un sax? Bueno, el sax es un arma, como su propio nombre lo indica, es de origen sajón, ¿vale? Se trata de... Este no es un sax exactamente, ¿vale? Pero tenía una forma similar y era sobre todo un arma para corta distancia, para, como han dicho Carlos y Miguel, en un combate de escudos, cuando chocas tu escudo contra la línea contraria, pues el sax se utiliza pues para apuñalar desde abajo, como los romanos, que también las espadas eran más cortas, y entonces esto facilitaba la lucha cercana, la lucha cuerpo a cuerpo, porque con una espada, por ejemplo, para pegar a una persona que tengo más cerca es muy difícil. Entonces esto se utilizaría para apuñalar a corta distancia en ese choque. Los había de varios tamaños, ¿sí? Los había más grandes. Sí, o sea, es que... ¿El cuchillo normal? No, este es un cuchillo normal, ¿no? Bueno, el sax tiene una curiosidad. Los sax usaron los godos, los visigodos españoles, que se veía de varios tamaños, usaban todos los germanos, y es el arma esencial del guerrero germano con todos sus tamaños. En el siglo XI, en España evolucionó para utilizarse, como acaba de describirlo, lo que él lleva puesto una cota de malla, en España se llamaba loria, si usabas la palabra en latina, o jauberga, si usabas la goda, jover, es decir, eran propios de la alta nobleza hasta muy mediados finales del siglo XI. Sin embargo, los sax eran un arma muy común porque eran armas de casa, de cocina, de uso diario, y en España evolucionaron hacia algo muy curioso que me he traído yo. ¿Sabes lo que es esto? Una navaja española, es un sax. Es exactamente igual. De hecho, las navajas curvas, el giro, no hay ningún sax que tenga giro igual, pero sí la posición de giro frontal y de posición de eje conforme a las navajas españolas. Es exactamente igual. Y se desarrollaron armas muy parecidas en toda Europa occidental, porque era un arma muy cómoda, muy fácil de usar y que tenía muchas utilidades. A diferencia de una espada, que es una espada para cortar jamón es incómodo. Pero he puesto el ejemplo por exagerado, ¿no? Pero un sax vale para despellezar un animal que has cazado, para abrirte el pan, para cortar algo, hacer una piel, para cualquier cosa que quieras hacer tiene utilidad. Y por lo tanto se convertía en el arma general. Y encima era barato. Y sobre todo, era reutilizable. Este es un mango de asta de ciervo, ¿no? Me imagino. Vale. Los mangos pueden ser de asta de ciervo, de madera, pero tú puedes utilizar hojas. Puedes utilizar hojas si estaban dañados o estropeados y reemplazarlas por mangos tuyos. Con lo cual eran armas que eran fáciles de reparar, eran sencillas para cualquier herrero, no gastabas mucha energía ni tiempo en prepararlas y podías tener varias.
pues llevar 1 o 2 perfectamente. En tanto que un hacha no es como para ir llevarlo, por no sé, cuando sales a dar un paseo por el campo. Es un pelín incómodo. Pues vemos el combate y pasamos a las preguntas. Ya solo queda una cosa. Queda uno de los mapas. Si me pasa uno más. Bueno, estos son simplemente las runas, es un pequeño comentario sobre ellas. Se ha hecho muchas tonterías sobre las runas. La principal, las únicas runas son las germanas. Lo otro no son runas, son símbolos parecidos de alfabetos parecidos, porque todos los alfabetos más o menos derivan de los mismos. En Europa, prácticamente todos del griego y del latín. Una más. Y con esto acabamos. Esto. Bueno, el mapa es un poco falso, pero sí merece la pena en detalle antes de que dé una mínima explicación de combate. Lo que está en rojo se supone, digo se supone por exactamente así, que son las zonas que los vikingos colonizaron o establecieron estados soberanos. Es más correcto la palabra estados soberanos porque en el caso de la Rus de Kiev la colonización no es tan grande como el color rojo, pero sí el estado que crearon, o en el caso de Sicilia y Apulia, pues es cierto, establecieron un reino normando que existió hasta el siglo XIX, el reino de las Sicilias, el reino de Nápoles. Lo que pasa es que ese reino normando ya es del siglo XII y ya es a partir de los normandos de Normandía. Exacto, ¿no? Y los verdes son zonas saqueadas, de saqueo habitual. Es cierto que no puede decir nadie, como ha dicho Miguel, no se puede comparar la importancia que tuvieron los normandos en Sicilia, Apulia, en la propia Normandía, con la que tuvieron en Inglaterra, donde una región entera del centro al norte de las Midlands tenía el nombre de Danelaw, porque se regía por reyes daneses hasta el siglo XII. Claro, en Inglaterra es siglo IX y Normandía es siglo IX, siglo X y ya Sicilia siglo XII, siglo XI. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también porque son 100 años de diferencia, es mucho. Nosotros en el libro, y esto también lo explicamos el porqué, hemos extendido un poco lo que habitualmente los historiadores acaban en la batalla de Gaveston, en Hastings, en 1066, que es la conquista por el duque de Normandía de Inglaterra. Nosotros lo hemos extendido un poco porque creemos que los estados normandos, los estados sucesores de los vikingos, tanto la Inglaterra normanda como la Francia, el ducado normando de Francia, tienen un éxito increíble en el siglo XII. Y porque en el caso español fueron especialmente importantes, porque es muy probable que si los normandos de Guillermo no van a Inglaterra, hubiera acabado interviniendo en la Reconquista con seguridad. Porque de hecho ya Sir Robert Crispen lo había hecho en Barbastro con compañeros suyos de la Sicilia italiana. Ya para entonces están cristianizados, que es lo que habíamos dicho antes. Al principio son paganos, para el siglo XII están cristianizados, luego sus combates ya empiezan a ser contra los musulmanes. Que empieza en el siglo donde hay más musulmanes, más próximo es la península ibérica, luego empiezan por allí, y a partir de ahí pues ellos van a Tierra Santa, etc. Para entonces Inglaterra ya es plenamente vikinga, vamos a entender vikinga, desde que ellos han llegado en el siglo VIII y se han establecido allí hasta que llega Guillermo el Conquistador desde Normandía, que a fin de cuentas es un heredero de Rolo que no deja de ser un vikingo. Y para terminar de esas preguntas, una cuestión que también hemos añadido en el libro que hemos extendido. Hemos extendido un poco el libro también, aparte por el tema normando, por el asunto para nosotros extremadamente extraño de los ataques orcadinos, los ataques de las orcadas y de los noruegos a España en los siglos XI y XII, en era cristiana, o sea, en era posterior al Cid incluso. Por cierto, con pleno conocimiento por parte de los atacados, principalmente gallegos, que sufrían golpe tras golpe, de que los que les atacaban eran cristianos. Pero hombre, ellos se dan cuenta que eran cristianos porque lo decían, no porque lo fueran, porque los trataban exactamente igual que sus abuelos paganos. Entonces, el caso de los ataques de los Jarls a las Orcadas y de los reyes noruegos a España es curioso porque en el fondo no es más que una tradición, es decir, Galicia les pillaba de camino a Tierra Santa, entonces en algún lugar había que parar y quedarse medio año, por ejemplo. Entonces, bueno, quedarse medio año significaba que primero yo quiero todo esto. Entonces, al principio te lo vendía, pues es que un poco más. Oye, que no te lo vendo, que me has dejado ya sin una vaca, que no tengo nada, que te has quedado con mi hija, con mi mujer, con la oveja. No, pues si además quiero tu castillo. Y yo en invierno te jorobas. Y así acabó mal. Acabó claramente mal. Que era lo que estábamos diciendo al principio, que es lo que hicieron desde el primer momento. Exacto. ¿Cuándo acaba esto? Bueno, cuando el cristianismo ya no es suficientemente intenso como para que los reyes ya noruegos o suecos tengan la suficiente fuerza como para que sus ataques ya no sean privados, sino estatales. Los ataques existieron igual, pero ya no es lo mismo que te ataque un país a que te ataque cualquier chalao que va por allí. Entonces, esa es la diferencia fundamental, pero que es muy difícil eliminar en la historia las costumbres y los criterios y las formas de vivir o de hacer la guerra o de no hacer la guerra. Y ya para acabar, yo propondría una cosa, que es que ahora explico un momento de por qué se ha vestido así. Porque veréis que no encaja con lo que hemos dicho de un vikingo. Y en su caso es una mujer que entendemos que es de cierto nivel, claro. Sí, sería la mujer de un líder elegido. Exacto. Con unos niños que también llevan aquí una hora aguantando y vamos a ver cómo van a sentir.
los pobres ahí para que con el esfuerzo que han hecho. Y como veréis, la ropa que llevan pues no son pieles de un lobo que ha pasado por el campo, ni... Supongo que se hacían ellos las ropas sin ningún problema. Sí, de hecho se han encontrado los telares en los que hacían la ropa, son bastante sofisticados, que llama la atención la sofisticación. Los sofisticados que son para, claro, lo vemos en retrospectiva y decimos, joder, si son bárbaros tal, ¿no? Pero el telar donde tejían y demás es... Por cierto, no lo ha dicho, pero ¿sabéis que se ha hecho la propia malla con los remaches de anillas una a una él? Eso sí que tiene. Cuando llegue la razón, visto la gente que resistirá. Tardé 4 meses, anilla por anilla, haciendo... Por eso valía lo que valía. Eso es hombre, obra, coste y tal. ¿Preguntas? Bueno, yo tenía alguna cuestión. El tema de tratáis, bueno, sabemos que en el mapa está cortado, digamos, la parte de Groenlandia, la parte de Islandia y la parte de Vinland. Sí. ¿Lo habéis tocado eso en algún momento? Porque mucha gente siempre ha criticado el hecho de que los vikingos llegaran a ser 500 años colonizadores o habrían llegado a colonizar las costas de América. Que lo llamaron Vinland, como tierra de vides, pero que no se encontraba con Sara, se ha buscado arqueológicamente y vides no hay en esa zona. Todavía siguen buscando cuál es la tierra concreta. Nosotros defendemos la llegada, por supuesto, lo primero, la llegada a Islandia está clara. Desde Islandia, los vikingos noruegos van de Noruega a Islandia buscando nuevas tierras y expulsados por esas guerras civiles que antes comentábamos, expulsados de Noruega van a Islandia. Desde Islandia van a Groenlandia porque ellos siguen navegando. Bueno, primero, ¿qué encuentran en Islandia? En Islandia la encuentran vacía y la encuentran con unos irlandeses, unos monjes irlandeses que ya habían llegado antes, ¿no? La encuentran vacía, no encuentran nada y dicen, bueno, pues vamos a seguir más para adelante. Llegan a Groenlandia, no tenemos un mapa del siglo XI para que se vea cómo se veía la Tierra en esos momentos. La Tierra no se veía como ahora, se veía relativamente cercana. Entonces ellos continúan navegando y llegan a Groenlandia. Bien. Desde Groenlandia, en otra de sus siguientes excursiones, vamos a llamar, llegan a las costas de Terranova, pero nada más que a las costas de Terranova. Eso es lo que nosotros defendemos. O sea, que esas costas de Terranova luego le ponen distintos nombres, le ponen Vinland, Marta, Helluland, sí, eso sí, pero nada más que las costas de Terranova. No hemos defendido en ningún momento que vayan más allá de América. Luego hay otra cosa, y es que el número, a lo mejor llegaron 5 barcos, si no puede ser el número. Hay un asentamiento conocido de Terranova y nada más. Y nada más. Entonces, el mapa de Vinland, si es lo que queremos hablar sobre eso, el mapa de Vinland es un mapa, para los que no lo conozcan, es un mapa en el que aparece Europa y aparece América. Está claramente demostrado que el medio mapa está dibujado después. Está dibujado, ¿qué es después? En el siglo XII, en el caso del mapa, en el siglo XVI. En el caso de las sagas, están escritas en el siglo XII y las escriben en Islandia, y las escriben un individuo en Islandia que no sabe lo que está pasando en Rusia. Entonces, lo que no se puede utilizar es la saga para decir que es la historia real. La saga es una historia contada, novelada, con cosas que se han utilizado reales, pero no quiere decir que todo lo que ponga escrito en las sagas sea real. ¿Por qué? Volvemos. Está escrito en el siglo XIII, está escrito en 1200, en el año 1300. Estamos hablando de incursiones vikingas del siglo VIII, del año 770. Tú puedes poner 4 siglos después todo lo que quieras, porque ya lo has vivido. Más preguntas. Antes has comentado que con la espada, más que cortar, rompían, no tenían filo prácticamente. Sí, no, igual es que no he explicado bien. Sí, lo que quería decir es que las espadas de esta época son anchas, es decir, están afiladas, pero el objetivo no es buscar la estocada como posteriormente va evolucionando, al igual que las armaduras, de la esgrima, de buscar el hueco y tal, sino que esto era directamente golpear, pero con filo. Con filo. Sí, claro, si no hay armadura te continúa sin trazo. No pincha, da golpe con filo. O sea, el objetivo no es la estocada, el golpe... No es penetración, el objetivo es el tajo. Otro detalle que siempre en las películas, no sé por qué, eso es una obsesión de hacerlo mal. El objetivo de un combate de espada siempre sería al que tienes delante, darle un golpe.
en la mano, en la pierna, algo que te permita ganar ventaja. Simplemente es eso. Ganar ventaja, o bien para huir, o bien para parar, o bien para rematarle. Pero tú no buscas matarle, por eso es muy difícil. Lo que buscas es darle un golpe en un sitio que sea sensible. Si es en brazos o piernas, muchísimo mejor. Es la cabeza perfecto. Si la espada te da con el filo en un brazo, no haces como las películas que llevas durante media hora, sigues allí dándole con el mismo brazo. Estás intentando como brazo. Eso es absurdo. Y cuando le quitan 4 dedos, pues te hace daño. O sea, duele y esas cosas. Sale sangre. Más preguntas. Sí, yo lo que he oído era que sobre las incursiones vikingas en España y su establecimiento no habían sido tanto en Galicia y en Portugal como sí en Asturias, y que de ahí provenían los famosos pueblos de los vaqueiros, que eran gente marginada porque habían sido asentamientos vikingos. Es una total leyenda. Asentamientos son muchos más de los que se cree, pero porque eran establecimientos, eran estaciones de depósito, y en Asturias hubo porque no había nadie que defendiera las costas. No, la mayor presencia y más intensa fue sin duda alguna en Galicia. El único lugar que probablemente se ha encontrado arqueológicamente, así como en San Midos está demostrado que es un asentamiento vikingo en América, en España no hay ninguno salvo uno, el de Ovicedo, que parece una fortificación tipo Motte Valley. Pero yo tengo nosotros tenemos nuestra propia teoría. Al ser Motte Valley, yo sostengo que parece más de normandos cristianos mercenarios que de vikingos del siglo IX o X. O sea, gente del norte de Francia. Es decir, en España, bueno, no sería el lugar para hacerlo. Hay más de 50 palabras vikingas en el español. Muchísimas. Pero las palabras vikingas en español, el 90% han venido a través de los normandos franceses. O sea, vienen de Francia, no vienen necesariamente... Casi todos son términos marinos, prácticamente todos. Estribor, babor, son todas palabras nórdicas. Sin embargo, esas palabras no llegan directamente de vikingos, sino que llegan a través de normandos franceses, que sí que tuvieron una presencia enorme en la reconquista y en la colonización. Peñarán de Bracamontes, de Braquemont, y son zonas de Normandía. Entonces, son cosas muy... Eso que decía Miguel, son cosas del siglo XII-XIII, que sin embargo alguien se empeñó en intentar retroceder al siglo IX-X, que no tiene nada que ver. En cuanto a los ataques en la costa española, los ataques empiezan desde Burdeos. Hay que pensar que empiezan desde Burdeos, que van por el litoral y que van por toda la costa cantábrica. Eso supone el País Vasco, supone Asturias, supone Cantabria y supone Galicia. Lo que pasa es que una vez que estás en Galicia, sí tienes mucho más cerca las costas inglesas, que la mayoría de las expediciones lo que iban era a Inglaterra. Iban a Inglaterra a combatir, o bien como mercenarios, o bien a conquistar o a quedarse tierras. El gran ejército, que lo que hablábamos antes, que hablaba Carlos, el gran ejército que conquista Inglaterra es la primera vez que un gran número de barcos vikingos cargados de soldados van directamente a combatir. En cuanto a otras cosas, por ejemplo, Pamplona, el ataque a Pamplona. Se ha dicho que entran por el Mediterráneo, los barcos vikingos suben el Ebro y atacan Pamplona. Y para eso pasan Zaragoza. Y en Zaragoza no hay a nadie. Y tú esto es absurdo. Si hay un ataque a Pamplona, que hay dudas grandes de que hay un ataque a Pamplona, ese ataque a Pamplona se hace desde las costas cántabras, nunca desde el Mediterráneo. Nunca pueden subir el Ebro. Nunca pasarían Zaragoza, donde hay una población y un ejército, aunque sea miliciano. Y esas cosas es que en el caso del Cunillero y todas estas cosas son puras leyendas, no tienen ninguna base histórica. No hay ningún asentamiento vikingo en España, y mucho menos que haya dejado rastro en la genética o en la población, nada, cero patatero, nada. Lo único, eso sí, exacto, hay una enorme presencia de colonos, principalmente normandos, a partir de los siglos XII y XIII, y bueno, muy intensa en algunas zonas, principalmente pero más al sur de las costas, principalmente en Castilla, y no necesariamente en zonas de frontera, porque el mayor asentamiento de recolonización y población normanda en España está en la zona de la Sierra de Francia, la frontera entre lo que es el norte de Cáceres y el sur de la provincia de Zamora. De Salamanca. Entonces, realmente, luego había pequeñas zonas, porque eran básicamente feudos de conquista, con lo cual, bueno, pues hay nombres, topónimos normandos. La presencia enorme de palabras escandinavas en los términos marineros españoles es porque ahí la influencia fue muy grande en los siglos XII y XIII. Hay una enorme influencia, es decir, desde nombres de pescado, la macarela, que es la caballa, es decir, hay montones de palabras que mackerel, como lo dicen los ingleses, que suenan enseguida, o por ejemplo, estribor, el lado de la derecha, en danés. Entonces, son palabras que han pasado al castellano, pero a través de los normandos franceses, que son los que nos meten las palabras de origen escandinavo aquí. Más preguntas. ¿Nos dices algo de Ucrania y del nombre de Rusia y todo eso? Sí, parece que sí. Claro, son las invasiones suecas que van hacia Rusia, hacia Ucrania, son los Rus. De Rus porque el nombre los hombres del remo, los Rossi, pero bueno, la verdad es que es un nombre que los finlandeses dan a los rusos, a los suecos, Rossi.
Es decir, es posible. Sí, a partir de ahí se pone ese nombre de Rusia. Lo que pasa es que, a diferencia de... Vamos a ver, la pelea en Rusia es un problema, como siempre, la historia se lleva hacia donde uno quiere, y como los rusos, los eslavófilos, están obsesionados con eliminar en la medida de lo posible la participación sueca en el nacimiento de lo que es su propia nación. No pueden brindar el nombre de los creadores de Rusia. Rurik es Rarek, el halcón, es un nombre ruso. Es que no quieren ser, el problema es que no quieren ser occidentales, ellos quieren tener raíces orientales. No les gusta mucho, pero no pueden evitar la realidad. Otra cosa es que, sin embargo, lo que es colonización de población no fue tan alta, porque no había gente suficiente. Pero sí son importantes en el nacimiento, tanto en la Rusia de Kiev como en Novgorod, evidentemente. Es decir, es una creación estatal sueca. Nos queda una pregunta por ahí al final. Gracias. El tema del uso del espacio de Islandia, unidades transparentes polarizados para la navegación, ¿es un mito o...? Para mí es un mito. Para mí también no tiene sentido. Había otros métodos de navegación, evidentemente. Para mí es un mito. La navegación escandinava eran grandísimos navegantes para los medios que tenían. De hecho, hemos dicho al principio, no sé si estaba al principio, los barcos eran resistentes, sólidos, estaban bien construidos y estaban bien tripulados. Y navegaban en mares muy complicados. Sin embargo, tenían enormes déficits de navegación. Es decir, lo de los barcos, los vikingos en navegación se convirtieron como los chinos. Podían llegar a todas partes, pero en realidad no llegaban a ninguna. Porque en realidad sus barcos eran bastante malos. Comparado con un barco portugués o castellano del siglo XV era una caca. Siempre es muy exagerado, pero siempre estamos hablando de que ellos están, que por eso decíamos lo del mapa anterior del siglo XII, del siglo XI, las distancias que ellos recorren son relativamente cortas, son mares grandes, son mares muy bravos, pero distancias relativamente. Y ríos, les encantaban los ríos, porque como no tenían rivales y tenían una plataforma de guerra en movimiento, que no era un barco, si alguien le da la vuelta a un mapa de incursiones vikingas y lo ve norte-sur, se le da la vuelta, y lo ve visto desde Suecia, Dinamarca o Noruega, poniéndonos a nosotros al revés, se dará cuenta que, aparte de costear, utilizan todos los ríos que van encontrándose, el Sena, el Son, todos los ríos que van encontrando el Ádalo, Guadalquivir, los van subiendo, porque era la manera de llegar hasta donde estaban los núcleos de población ricos. Y lo hacen en todas partes. Bueno, en Rusia es que lo hacen de parte a parte. Empiezan por el norte, la Ládoga, y acaban en el mar Caspio. Pero aparte, bueno, y luego por supuesto cogen los tres grandes, el Dniester, el Dnieper y el Volga. Pero en el caso de Europa Occidental hacen lo mismo, los van encontrando y los van subiendo, y acaban llegando a las ciudades por las vías acuáticas. Entonces, de verdad, que alguien haga el experimento, coge un mapa de incursiones vikingas y va trazando líneas en los ríos. Y llega donde llegaban los ríos. Exactamente ahí. No hubo vikingos en Madrid. Pues nada más, darle las gracias por su participación y... Vale,